Bueno, vamos a empezar la sesión, que si no se nos va a echar luego un poco el tiempo encima. Dale, sin problemas. Genial. Sois pocas personas, bueno, está Miguel Ángel intentando unirse, espero que lo consiga. Ok, Así que nada, cualquier duda podéis abrir el micrófono incluso, mejor que el chat o como queráis, ¿vale? Como sois dale. dos personas, pues un poco clase particular. Creo que veis Bien. la pantalla, ¿no? ¿Cómo, perdón? Veis la pantalla, ¿no? Sí, sí, perfecto. Vale, genial. Pues nada, vamos a dar comienzo a la práctica. La actividad guía número 3 os acabo de dejar en el chat, aunque lo voy a pegar de nuevo, ¿vale? Porque creo que luego los que entráis después no lo podéis ver. El acceso al notebook que voy a utilizar yo de base para esta práctica número 3. Y nada, la mecánica va a ser muy similar a las prácticas 1 y 2, ¿vale? Esta será la práctica 3, que es la última que hay calificable. Creo que la 4 ya no es calificable, aunque lo tengo que confirmar con los profesores de teoría, ¿vale? Pero esta sí que todavía es calificable. Haremos lo mismo que siempre. Os estaré enseñando mi notebook de Colab. Lo vamos a ejecutar paso por paso. Veremos un poco las funciones y los algoritmos que vamos a implementar. Y al final de la práctica, pues bueno, si entregáis esta práctica serán 8 puntos sobre 10, tal cual la tenéis aquí. Si queréis subir nota, pues habrá dos actividades extra. En este caso, cada una cuenta un punto, ¿vale? Pero sencillas. Bueno, yo creo que más o menos como siempre. Y la mecánica la misma. Venga, ¿me confirmáis que podéis ver el collab también y que lo podéis ejecutar a la vez que yo y demás? Sí, yo Vale, bien, no he tenido problema con nada. venga, estupendo. Pues nada, vamos a dar comienzo, como digo. Vamos a contextualizar un poco lo primero. Llevamos dos prácticas de algoritmos de optimización, aunque en teoría, evidentemente, vais por delante. Hasta ahora estuvimos viendo una serie de algoritmos deterministas para resolver un problema, ¿vale? En la práctica 1 empezamos viendo el algoritmo de dividir y vencerás, vimos también las técnicas voraces y vimos el backtracking para el problema de las n-reinas. En la práctica 2 dimos un paso más y hicimos programación dinámica, ramificación y poda, y ya presentamos también el algoritmo de descenso de gradiente, ¿vale? Y en esta actividad guía número 3 lo que vamos a hacer es presentar una serie de técnicas que se denominan metaheurísticas que nos permiten dar solución a un problema y a pesar de que no va a ser seguramente la solución óptima a ese problema, es una solución en un tiempo razonable, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a ver es contextualizar por qué necesitamos este tipo de algoritmos, ¿vale? Creo que en teoría ya se explica, pero aún así lo vamos a contextualizar con el problema del agente viajero. Vais a ver la complejidad que tiene para un número de ciudades de 42, que no es mucho, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es aplicar pues tres algoritmos para resolver este problema, ¿vale? Que son la búsqueda aleatoria, la búsqueda local y el simulated annealing o recocido simulado, traducido al español, que bueno, la traducción es bastante mala, que nos van a permitir dar una solución a este problema desde diferentes puntos de vista. ¿Vale? Vamos a ver que la búsqueda aleatoria lo que va a hacer principalmente es diversificar, la búsqueda local lo que va a hacer es intensificar y el simulated annealing lo que va a hacer es buscar un balance entre esa diversificación y esa intensificación de tal modo que obtengamos soluciones pues, que se acerquen más a lo que queremos. ¿Vale? Venga, entonces lo primero de todo será contextualizar el problema y entender el problema que estamos intentando resolver. El problema que intentamos resolver aquí es el Traveling Salesman Problem o el TSP en inglés, en castellano el problema del agente viajero, que básicamente es un problema típico de matemáticas, donde lo que vamos a... Bueno, de matemáticas me refiero porque se utiliza mucho para probar algoritmos y demás, ¿vale? Como veis aquí abajo, es uno de los problemas más estudiados en la historia y sirve de test para todo tipo de algoritmos y técnicas. Lo que vamos a hacer es básicamente tener una serie de ciudades y lo que vamos a querer resolver es una ruta que pase por todas las ciudades, pero una única vez por cada una de esas ciudades, y queremos que la ruta empiece y termine en el mismo nodo, ¿vale? Obviamente, lo que vamos a intentar buscar es que esa ruta tenga el mínimo coste, la mínima distancia o el mínimo algo, ¿vale? En este caso, el mínimo coste. Las restricciones, las que digo, tenemos que pasar al menos una vez por cada uno de los nodos, pero solo debemos de pasar una vez por cada nodo, ¿vale? No podemos repetir ningún nodo. Y lo que vamos a buscar es el camino más corto, ¿vale? Es un poco este problema. Venga, vamos a verlo mejor en el notebook, porque lo que primero vamos a hacer es instalar una librería que se llama TSP-lib95, que es esta que tenéis aquí, que lo que nos va a permitir es modelar ese problema en Python y también obtener acceso a una serie de funciones que nos van a facilitar mucho el cálculo de cosas, ¿vale? Por ejemplo, calcular la distancia entre dos ciudades, pues puede que sea algo complejo, pero en este caso, como ya está modelado el problema y mis datos van a venir en un punto TSP,
pues simplemente voy a aplicar una función que es getWaves y voy a poder saber la distancia entre una ciudad A y una ciudad B, ¿vale? De esta manera sencilla. También voy a poder calcular todos los nodos, es decir, todas las ciudades, todas las aristas, es decir, los caminos entre la ciudad A y todas las demás. Y de esta forma, pues tengo el problema modelado de manera muy sencillita para que no tengamos que nosotros pues implementar todas las listas, diccionarios, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, lo primero de todo, voy a ejecutar esta celda. Vais a ver que lo primero que hace es intentar descargarse e instalar esta librería, ¿vale? Entonces es posible que os dé error, como me va a dar a mí, de hecho, ¿vale? Aquí, bueno, a mí me da que ya está satisfecho. En vuestro caso puede que dé un error, ¿vale? No tengáis ningún tipo de problema, ese error no es, no es limitante para hacer esta práctica, no pasa nada, simplemente da un error por tema de, espera, vamos a admitir a la compañera, ¿vale? El error que da es por tema de librerías, ¿vale? Entonces, es un tema de compatibilidad entre las versiones de las librerías, pero no os limita ni hay ningún tipo de problema, ¿vale? Podéis seguir para adelante de manera normal, ¿vale? Asumiendo ese error, sin problema. María del Carmen, voy a volver a copiarte la URL del Colab, ¿vale? Por el chat para que la tengas y puedas acceder a él. Y de manera muy resumida, en un minuto, en esta práctica vamos a ver metaheurísticas, ¿vale? Y vamos a intentar resolver el problema del agente viajero, en el cual vais a ver que el número de soluciones a calcular sería tan elevado que es imposible hacerlo de manera natural por fuerza bruta o con algoritmos como los que vimos hasta ahora. Y entonces vamos a aplicar 3 algoritmos: la búsqueda aleatoria, búsqueda local y simbolete Zanelli. ¿Vale? Es un poco por donde vamos. Lo primero que estamos explicando es la carga de la librería TSP-lib95, que podéis instalar con este pip install. Os va a dar un error, pero no os preocupéis, que no pasa nada. Podéis seguir hacia adelante. Esta librería lo que nos va a permitir, que decía ahora, es tener funciones y manejo del problema de manera más sencilla. Es decir, calcular distancias, ver aristas, ver nodos de manera mucho más sencilla que si tuviéramos que modelarlo nosotros en Python. Y de igual manera me voy a descargar voy a importar ciertas librerías que voy a estar utilizando pues para calcular probabilidades, para hacer copia de arrays, etcétera, ¿no? Creo que no hay ningún tipo de problema porque ya deberíais a estas alturas de conocerlas. Entonces, ejecuto la primera celda, a mí no me da ningún error porque ya lo instalé, ¿vale? Pero a vosotros si os da error, para adelante. Sé que os va a salir una cosa roja, parece muy feo, pero podéis seguir adelante. Si veis que cuando vayáis ejecutando las celdas algo no va, me decís. Lo primero que tenemos que hacer, como decía, es contextualizar este problema en una instancia del problema, ¿vale? Es decir, problema de la gente viajeros hay los que queráis y más, porque podéis coger ciudades de cualquier país, modelarlo y ejecutarlo, ¿vale? En este caso nosotros lo que vamos a estar haciendo es resolver el problema del agente viajero para 42 ciudades de Suiza. Entonces, aquí tenéis el fichero TSP que contiene los datos y lo que vamos a hacer es descargárnoslo a local en la máquina, bueno, en este caso en Colab, ¿vale? Estaría en Google Cloud, para poder luego leerlo y en base a él hacer los cálculos y proponer la solución al problema. Entonces, lo primero que me hago es me descargo este fichero TSP, se quedará guardado en el Colab, digamos que en la máquina de Google en la que se esté ejecutando esto, y lo segundo que puedo hacer es cargar con la librería TSP-lib95, como veis, este problema. Veis que se hace súper sencillo, load file. Y lo siguiente que voy a hacer es mostrar los nodos y las aristas para que veáis cómo la librería ya modela el problema y no tengo que andar yo preocupado de hacer todo ese tipo de, pues eso, ¿no? De listas, diccionarios, aristas, cálculos, etcétera, ¿no? Pues vamos a quitar estos comentarios para que podáis verlo. Venga, pues como veis, tenemos una lista de 42 ciudades suizas. Voy a empezar primero por la lista, aquí las tenéis, están numeradas del 0 al 41, no hay ningún tipo de información extra, porque esta ciudad podría ser Berna, Ginebra o lo que sea, ¿vale? En este caso nos da igual, pero en realidad queremos calcular la ruta, el nombre nos da igual, tenemos las 41 ciudades aquí. Este sería el getNodes, ¿vale? Print nodes, que lo que hace es coger los nodos. El getEdges son las aristas, es decir, ¿cuántas aristas tiene la ciudad 0? Pues tiene una arista que va de la ciudad 0 a sí misma, una arista que va de la ciudad 0 a la ciudad 1, una arista que va de la ciudad 0 a la ciudad 2, y así sucesivamente, ¿vale? Es decir, veis que de una ciudad se pueden ir a todas las demás sin ningún tipo de problema, y esas son todas las aristas. Y luego, para cada arista, pues obviamente tiene un cálculo de distancia, que es el peso, que lo que nos dice es qué distancia hay en ir de esa ciudad a la otra. Pues, por ejemplo, del 0, 0, es decir, ir de la ciudad 0 a la 0, hay un peso de 0, obviamente. Tampoco es problema porque en este caso no nos interesa. O sea, no vamos a ir de una ciudad a sí misma porque estaríamos incumpliendo la restricción de pasar por una ciudad solo una vez, ¿no? Para ir de la ciudad 0 a la 1, pues tenemos un peso de 15.
para ir de la ciudad 0 a la 2 de 30. Y así sucesivamente. Veis que esto es una matriz que guarda los pesos. Venga, así es como modelamos el problema. Lo siguiente que vamos a hacer es calcular la distancia entre la ciudad 3 y la 0 para que veáis un ejemplo de cómo se puede utilizar esta librería a nuestro favor y no tenemos que andar calculando nosotros distancias a mano ni nada. Y lo segundo que vamos a hacer es pintar este problema utilizando NetworkX, que es una librería que deriva de Matplotlib, ¿vale? Es parecida a Seaborn y que nos permite pintar el problema para verlo de manera así gráfica, y ahora os explico un poco lo que queremos ver aquí, ¿no? Como digo, NetworkX es una librería un poco aparte de todas las que veis, seguramente nunca la visteis, pero tampoco va mucho más allá. Simplemente es saber que se puede utilizar para pintar este problema y lo que nos pinta es como una especie de mapa, ¿no? Con todos los nodos, que serían los puntos azules, y las aristas, ¿no? Que sería ir de una ciudad a cualquiera de las otras, ¿vale? No es necesario que sepáis cómo se hace con el NetworkX, nada, simplemente pues aquí incluso le podéis pedir a una inteligencia artificial que os explique este código y os dirá cómo funciona, ¿vale? No es muy difícil, pero se utiliza NetworkX porque, como veis, queda bastante bien, ¿vale? Es decir, NetworkX, para entendernos, es una librería para pintar grafos, y en este caso lo que quiero que veáis es un poco la maraña de posibles aristas que hay ahí y posibles soluciones que se podrían llegar a calcular de este problema, ¿no? ¿Cuál es nuestro objetivo? Obviamente, si lo que queremos es una ruta que sea la óptima para pasar por todas las ciudades una única vez, pues digamos que, por resumirlo un poco modo niño, ¿no? Modo sencillo, si yo quitase las aristas de este gráfico, lo que voy a querer hacer es como una especie de une los puntos, de tal manera que el camino sea más corto, ¿no? Iré uniendo los puntos así y el camino será el más corto, ¿no? Ese será el objetivo que va a tener mis algoritmos. Es verdad que depende de cómo unas los puntos, pues habrá caminos que sean más cortos o menos, ¿no? Entonces es un poco lo que queremos nosotros calcular, pero vais a ver que la combinatoria de este problema es muy grande. Y además de esta función, para que veáis un poco la maraña de caminos que hay por aquí, tenemos una función auxiliar, que es esta grande que tenemos aquí, que también utiliza NetworkX, NumPy y la librería Main4 para el multidimensional scaling, que lo que nos va a permitir es pintar una solución determinada cuando ya la tengamos, ¿vale? Lo que va a hacer es pintar este gráfico de aquí, que veis aquí abajo. Entonces, esta función no hace falta tampoco que entendamos al 100% cómo se genera, porque en realidad da un poco igual. Lo pinto con la librería NetworkX, pero podéis utilizar incluso otras librerías, Matplotlib a secas, ¿vale? Pues sería mucho más complejo, obviamente. Y simplemente lo que hacemos es pintar el grafo, ¿vale? O sea, no necesito que entendáis al 100% ni que programéis vosotros desde cero estas funciones, ¿vale? Os las doy yo ya hechas y es para que lo veamos de manera gráfica. ¿Por qué? Porque obviamente cuando lleguemos a ver esta solución, pues vamos a decir, bueno, esta solución es imposible que sea óptima porque los caminos se cruzan, no tiene mucho sentido, me voy de una ciudad a una que está muy lejos, ¿vale? Es un poco para eso queremos esta función, para ver que, digamos, las soluciones que son mejores se van aproximando más a ese une los puntos, que es el que queremos calcular, ¿vale? Entonces os recomiendo que la ejecutéis para que se guarde esta función plot tlp-solution, a la cual le vamos a pasar una solución, ¿vale? Y una distancia de una matriz de distancias entre nodos. Venga, hasta aquí creo que más o menos todo es bien, ¿no? O sea, simplemente estamos definiendo funciones para pintar gráficos y utilizando la librería TSP-lib95 para modelar el problema. Venga, nos hacen falta también otras 3 soluciones, antes de que pare a preguntar si tenéis algunas dudas, otras 3 funciones, perdona, que sería, la primera de todas, una función que nos cree una solución aleatoria del problema. Entonces lo que hacemos es una solución que empiece en el nodo 0, ¿vale? Que recorra todos los nodos e incluyamos uno de ellos en cada iteración de manera aleatoria. Es decir, incluyo el primer nodo, el 0. Pues luego tengo desde el 1 al 41 y tengo que incluir otro más. ¿Cuál incluyo? Lo escojo de manera aleatoria. ¿Pero cómo lo escojo? Pues lo escojo dentro de los nodos que todavía no están incluidos en la lista de nodos, ¿vale? Es decir, esta función de crear una solución, como veis aquí abajo, me genera una solución como esta que tenéis aquí, que incluye una lista de 41 ciudades ordenadas por orden de paso, es decir, esta ruta sería ir de la ciudad 0 a la 27, de la 27 a la 23, de la 23 a la 1, ¿vale? Y sucesivamente hasta el final, y luego de la 28 a la 0. ¿Vale? Fijaros que aquí metemos el nodo final.
¿Qué hace esta función de crear solución? Pues como veis me mete la ciudad, cada una de las ciudades, pero una única vez, ¿vale? No hay ningún número repetido aquí. Es decir, me mete una ciudad de cada vez escogida de manera aleatoria. De hecho, si yo la voy ejecutando, veis que la solución va cambiando, ¿vale? Pero no me repite ninguna de las ciudades. Es lo importante aquí, porque esto es justamente la restricción al problema que tenemos. Y luego tenemos que ver esta solución, como digo, como una lista cerrada. Es decir, voy de la 0 a la 12, tal, y llego a la 40, y el último paso sería volver de la 40 a la 0. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto de que es una solución cerrada? Pues que cuando luego estemos calculando otras soluciones, calculando vecinas, etcétera, nos va a dar igual que el 0 no sea la primera solución o la primera ciudad de la solución. ¿Vale? ¿Por qué? Porque imaginaos que ahora el 0 cae aquí. ¿Hay algún problema? No, porque yo simplemente sé que tendría que empezar por la 0, ir a la 37, a la 23, tal, llegar a la 40, volver por aquí, ir a la 12, a la 28, a la 23 y volvería a la 0. ¿Vale? Entonces creo que más o menos los tres entendéis que da igual, ¿no? Que el 0 caiga en medio o caiga al principio o al final. Porque al final es una lista, digamos que cerrada. Es un círculo y da igual que el 0 esté al principio o al final, ¿no? Porque una vez que sabes dónde está el 0, pues simplemente es empezar por ahí y seguir hacia adelante. Venga, la siguiente función que tenemos sería el propio cálculo de las distancias, ¿no? Porque yo tengo que calcular la distancia entre dos ciudades, me va a servir para poder luego calcular la distancia total de mi solución. ¿Cómo lo hago? Pues con la función getWeight de tsplib95 ya directamente tengo la distancia entre dos ciudades, como veíamos antes. Entonces, no me complico, lo hago de manera directa. ¿Por qué no utilizo esto en los algoritmos? Porque digamos que lo paso al español para que se sepa que estoy calculando la distancia, ¿vale? No es por otra cosa. Podría haber utilizado directamente esta llamada y sería perfectamente válido. Y tenemos una tercera función que lo que me hace es calcular una distancia total. No entre dos ciudades, sino la distancia total de esta solución. ¿Que cuál sería? Pues muy sencillo, ¿no? Porque tengo una distancia total inicial de 0, voy a ir recorriendo el vector de soluciones y voy a calcular la distancia de la 0 a la 1, de la 1 a la 2, de la 2 a la 3, y así sucesivamente hasta que llegue a la última, ¿vale? Donde lo que tendré que calcular es la distancia de la 40 a la 0. ¿Vale? Entonces esto es lo que hace esta función. Voy recorriendo todos los nodos de la solución, ¿vale? Desde el i hasta el i más 1, y luego añado, fijaros aquí, la distancia del último al primero, para hacer esta lista cerrada también y que tengamos así la solución cerrada, la ruta cerrada. Como digo, pues cada vez que ejecutáis esta función, tenéis una solución diferente con una distancia diferente. Venga, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro de cómo modelamos el problema, cálculo de distancias, etcétera? Por mí todo claro. Todo claro, y María del Carmen y el compi, que no recuerdo el nombre, todo por ahí. ¿Todo claro también? Todo bien, venga, genial. Hasta ahora no es complicado, ¿vale? Ya veréis, de hecho, incluso que estos algoritmos en realidad no son nada complejos, ¿eh? O sea, es una cuestión lógica. Vale, pues nos vamos con el primer algoritmo para buscar soluciones. Bueno, antes de eso, que me iba yo muy rápido. Bueno, para que la preparación de los datos y demás, fijaros, el número de, bueno, el orden de complejidad de este problema es n-1 factorial entre 2. ¿Por qué? Bueno, S2, que es lo que más duda, bueno, el n-1 yo creo que bien, porque de una ciudad tienes que ir a las n-1 restantes y eso hacerlo para todas las ciudades, ¿vale? Es factorial. El partido por 2 es básicamente porque no necesitas calcular todas las posibles soluciones, ¿no? Porque esta solución que tenéis aquí, su distancia es la misma que al revés, ¿no? O sea, la distancia de ir de 0 a 26, de 26 a 11, de 11 a 22, es la misma que ir de 3 a 29 a 39, ¿vale? Es lo mismo ir de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. O sea, ya, digamos que si yo hago un círculo así, es lo mismo hacer el círculo así que hacerlo así. ¿Vale? Por eso es el entre 2, porque no necesitas calcular todas, sino que te vale solo con coger de izquierda a derecha. O sea, digamos que esta solución es doble, ¿no? Porque tenemos la distancia de esta y de 3, 29, 39, ¿vale? Esa solución tendría la misma distancia que la que tienes aquí. Sabiendo esto, fijaros que para 42 ciudades, el número de posibles soluciones es este que tenéis aquí, que no sé si sabríais leerlo con los puntos de millones, trillones o tal, pero es una locura, ¿vale? No, evidentemente, por fuerza bruta no lo podemos hacer. Y pensad también que estamos hablando de un problema de 42 ciudades, ¿eh? O sea, que no es una cosa rara que un viajante tenga que pasar por 42 ciudades, ni mucho menos. O sea, es un problema típico y sencillo. Venga, la mejor solución que se encontró a este problema hasta ahora es de 1273, ¿vale? Entonces, ese será el objetivo nuestro
si alguien encuentra una solución mejor, que no le dé al play nunca más y que la guarde, que la mandamos a quien sea porque es una solución mejor que la que ya hay. Vale, entonces, el objetivo sería acercarnos a este 1273. Fijaros que cuando yo inicializo soluciones aleatorias, la distancia que tengo es de 4500, 5000, 5500, depende un poco, ¿no? Porque como es aleatoria, pues depende, ¿no? Podría estar aquí dándole toda la tarde y podría darse el caso incluso de que me diera una de 1273, si tuviera suerte, pero ya tiene que ser mucha suerte entre todas estas soluciones, ¿vale? Encontrar justamente la de 1273. Venga, pues sabiendo esto, vamos con el primero de los algoritmos, que es la búsqueda aleatoria. La búsqueda aleatoria, como su propio nombre indica, pues no es más que coger, inicializo una solución, miro a ver si esa solución es mejor que la que ya tengo y si es mejor me quedo con ella. Si no es mejor, paso de ella. ¿Vale? Y hago esto un número de veces hasta que quiera parar. ¿Cuándo quiero parar? Pues lo puedo hacer de dos maneras. Puedo parar después de un número de iteraciones determinado, es decir, hago 5.000 iteraciones y me quedo con la mejor solución que tengan esas 5.000, o puedo poner un criterio de parada, que es decir, voy a hacer este pseudoalgoritmo ¿hasta cuándo? Hasta que la distancia que encuentre sea menor que 2.000. ¿Vale? Entonces el algoritmo estaría ahí pum, 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 hasta que una de las soluciones aleatorias fuera menor de 2.000. Es una posible técnica también, una condición de parada. Entonces, el criterio de parada lo establezco yo. ¿Vale? Nosotros aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir una función de búsqueda aleatoria en la cual vamos a obtener los nodos, ¿vale? Los nodos no es más que las ciudades que queremos recorrer. Vamos a inicializar una mejor solución cuya distancia es infinita, ¿vale? O sea, es una solución vacía con la distancia infinita. Y lo que vamos a hacer es hacer una serie de iteraciones que vamos a definir nosotros, pueden ser 1000, 2000, 5000, las que queráis, y para cada una de las iteraciones calculamos una solución. Ya veis que aquí utilizamos las funciones de arriba auxiliares, nos viene muy bien porque entendemos muy bien lo que estamos haciendo, creamos una solución, calculamos la distancia de esa solución. Si la distancia es mejor que la distancia que yo ya tenía, me quedo con esa mejor solución y con esa mejor distancia. Que no lo es, no hago nada. Así de simple el algoritmo. Con 5.000 iteraciones, ¿vale? Vamos a calcular la mejor distancia que podemos. Vamos a imprimir por pantalla cuál es la solución y cuál es la distancia y vamos a hacer un plot de esa solución para verla con la función que veíamos antes, que os decía yo que no hacía falta que entendierais al 100% cómo funciona, ¿vale? Entonces, si yo ejecuto esto, vais a ver que cada vez que lo ejecute me va a dar una solución diferente con una distancia diferente. En este caso tengo 3.700, 3.600, 3.700, ¿vale? Y podría incluso aumentar el número de iteraciones con la esperanza de que con más iteraciones las soluciones sean mejores, ¿no? Pero bueno, daros cuenta de lo que tarda ya para 50.000 iteraciones, que no es poco. Lleva 10 segundos, aquí lo veis. Vamos a dejarlo pensar. Y fijaros que la solución que me encuentra mejor es de 3.600 aproximadamente. Si vosotros estáis ejecutando el notebook, alguno tiene más suerte que yo, porque esto es lotería 100%. Estoy inicializando soluciones y me quedo con la mejor. Alguno tiene más suerte que yo, o lo estáis ejecutando y os da un número más bajo, o más o menos os sale parecido. Parecido, pero no he podido bajar de 3000. No. Esto no en Colab, sino en mi GPU local. Bueno, no sé si está con CUDA esto, pero... Vale. Aquí no es cuestión de que esté con CUDA o no CUDA, sino que fíjate que estoy dándole 50.000 iteraciones cuando en realidad el número... Voy a volver a ponerlo para que lo veáis, pero es este de aquí. Con lo cual, es como si estuviera probando muy pocas cosas, ¿vale? Ah, bien, bien. Creí que paralelizaba con... Sí, puedes paralelizar y en vez de 50.000 puedes poner 5 millones y seguramente te dé una solución mejor, pero date cuenta que estás probando como a lo bestia, ¿vale? O sea, es muy complicado que tú encuentres ahí una solución óptima a esto, ¿vale? Voy a probar con 5 millones, a ver cuánto demora en mi local. Por mucho que le des, yo creo que no va a bajar de 3.000, es imposible. Luego veréis cómo se baja, ¿vale? No hay problema, luego lo vamos a bajar. Pero así, en búsqueda aleatoria, es lotería, ¿vale? Es como si me dijeras que quieres que te toque la primitiva, el euromillón, o lo que se juega en vuestros países de origen, que no lo sé, aquí en España, primitiva, euromillón y estas cosas, pues hacerlo así aleatorio, pues es lo que hacemos todos, con la esperanza de que nos toque un día, pero como que es medio imposible, ¿no? En algún momento tuve la esperanza de minar un bloque de Bitcoin, así que sí. Pues esto es parecido, ¿no?
Sí. La lógica que hay detrás de esto es cero. O sea, es lanzo, pruebo y miro. ¿Vale? Entonces voy a pasar a una cosa interesante, que es explicar la diferencia entre diversificación e intensificación. Este algoritmo, ¿qué creéis que hace? ¿Diversificar o intensificar? Diversificar. Correcto, este algoritmo diversifica. ¿Por qué? Porque al estar generando soluciones aleatorias, imaginaos que el espacio de soluciones es esto que tenéis en el cuadrado. Obviamente, en el caso nuestro, el espacio de soluciones eran los miles de millones, de trillones, de no sé ni el número de posibles soluciones, ¿vale? En este caso, lo que está haciendo el algoritmo es inicializa una solución aquí, luego la inicializo aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí. Y va probando, ¿vale? Pero él prueba de manera totalmente a ciegas. Prueba una, prueba otra, no hace nada. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo mínimos locales que puedo tener identificados más o menos, ¿vale? Como en este caso, y esta solución aleatoria lo que está haciendo es coger puntos de manera totalmente aleatoria, ¿vale? Entonces, a él le da igual si está cerca o lejos de un mínimo local, simplemente va a quedarse con otra solución totalmente diferente. Está diversificando en el espacio de búsqueda, ¿vale? No tiene en cuenta ningún tipo de cosa adicional. Por el contrario, podemos tener la intensificación, que es una vez que llegamos a una región prometedora, ¿vale? ¿Cuáles son las regiones prometedoras? Pues aquí, si estoy intentando calcular un mínimo, cualquiera de estas cuatro sería prometedora, ¿no? Estas tres son mínimos locales y esta es el mínimo global, ¿vale? Pero son soluciones prometedoras, bueno, todas son regiones prometedoras. Entonces, si yo empezase, por ejemplo, donde tengo la lupa, me podría interesar ir hacia aquí, converger hacia aquí, ¿no? Entonces, esto sería intensificar. Voy calculando vecinos, ¿vale? O soluciones cercanas que me lleven a este mínimo que tenemos aquí, ¿vale? Si consigo además que empezar cerca del mínimo global, pues voy a llegar a la solución global, ¿vale? O podría llegar, en teoría. Entonces, ventajas e inconvenientes de cada una de ellas, pues que el diversificar me da una cobertura muy grande dentro del espacio de búsqueda, descubro nuevas regiones y evito quedar atrapado, pero tengo una mayor variabilidad en las soluciones, ¿vale? Es decir, eh, voy a estar haciendo mucha aleatoriedad aquí a la hora de llegar a un óptimo global o local. Y además esto pues tiene un coste, lógicamente, ¿no? Porque puede tardar más en llegar a una solución final, ¿no? En cambio, la intensificación busca en regiones más específicas, es una mejora incremental de la solución que ya tenemos y lo que hace es que hay una menor variabilidad en estas soluciones. Pero ¿qué pasa? Que corro el riesgo de quedar atrapado, ¿vale? Si este es un mínimo local que no es muy prometedor para mí, o sea, que digamos no es una muy buena solución para mí, si empiezo por aquí, pues me voy a quedar atrapado aquí y no voy a poder salir de aquí de ninguna manera si solo intensifico. Entonces, como podréis imaginar, lo que tenemos que buscar a la hora de utilizar algoritmos de optimización es un balance, ¿vale? Es decir, tengo que poder diversificar a lo largo de todo el espacio, pero también luego intensificar en aquellas regiones que me resulten interesantes o prometedoras, ¿vale? ¿Cómo se busca ese balance? O digamos, ¿cuál es la mejor combinación que puedo hacer para maximizar eso? Pues es un poco de arte, ¿vale? A veces será mejor diversificar un poco más, a veces será mejor intensificar un poco más, todo dependerá del espacio de soluciones y de las soluciones, ¿vale? Si digamos que estamos ante un espacio de búsqueda que tiene muchos mínimos locales, pues a lo mejor me conviene diversificar más porque si no me voy a quedar atrapado en un mínimo local. Si por el contrario es una función que tiene solo un mínimo local y es global y tal, pues podría intensificar más porque me voy a ir a converger a ese mínimo, ¿vale? O sea, digamos que no hay una solución a este problema, es un balance que hay que ir buscando y que en función de nuestro problema tipo, pues tendremos que amoldarlos, ¿vale? Y vuelvo a insistir, en este caso la búsqueda aleatoria simplemente se limita a diversificar, en ningún caso intensifica, ¿vale? Venga, hasta aquí yo creo que todo claro, ¿no? Los tres, quiero decir. Vale, asumo que sí. Entonces me voy para el siguiente algoritmo, ¿vale? Hasta ahora estamos diversificando, pues ahora vamos a ver, digamos, la versión contraria. Vamos a intensificar. Entonces, vamos a utilizar algoritmos de búsqueda local. ¿Qué es esto de la búsqueda local? Pues básicamente voy a coger una región, como veis aquí, y me voy a dedicar a calcular los vecinos, ¿vale? Bueno, cuando digo calcular siempre me refiero a calcular obviamente la distancia de los vecinos y me voy a quedar con el mejor vecino que tenga y así sucesivamente hasta que llegue a un punto en el que me encuentre una solución cuyos vecinos ya son peores que la que yo ya tengo, ¿vale? Porque eso significará que estoy en ese mínimo local que quiero llegar a calcular. Venga, lo primero que tengo que hacer para esto, bueno, vamos otra vez al PDF que se ve mejor,
es establecer una solución inicial y una codificación para las soluciones. Eso ya lo teníamos antes también, ¿vale? O sea, tenemos la solución inicial y tenemos la codificación, que es esa lista con los números de las ciudades a pasar por ella. Y ahora lo que vamos a hacer es establecer un operador de generación de vecinos. Es decir, cómo calculamos ese entorno para irnos a un vecino que sea mejor que el que ya estamos. Esto es lo que vamos a hacer en esta función. ¿Qué hacemos con genera mejor vecina? Lo que hacemos es, partimos de una solución inicial y vamos a calcular todos los vecinos que esa solución pueda tener y nos vamos a quedar con la mejor, ¿vale? Vamos a utilizar un generador de soluciones que se llama DOSOpt. ¿Eso qué quiere decir? Intercambiar dos nodos entre sí, ¿vale? Como tengo que intercambiar dos nodos entre sí y tengo n nodos, voy a generar n-1 por n-2 entre dos soluciones, ¿vale? Y voy a calcular la distancia de todas ellas y me quedo con la mejor. ¿Este generador de vecinos es único? No, hay más. De hecho, luego os propondré mejorar esta parte para el algoritmo de recocido simulado, pero vamos a utilizar este porque es sencillo, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo programamos? Pues tenemos una mejor solución con una distancia infinita y lo que voy a hacer es recorrer todos los nodos calculando sus vecinos, ¿vale? ¿Cómo los calculo? Pues si tengo esta solución y quiero intercambiar los nodos I y J, pues lo que voy a querer es que la solución vecina sea esta de la derecha, donde veis que los nodos I y J están cambiados. ¿Cómo construyo la solución desde esta hacia la de la derecha? Sencillo, voy recorriendo de 0 hasta 3, luego meto la J, llegaría hasta meter la I y luego llegar hasta el final, ¿vale? Entonces voy recorriendo, como veis aquí, la vecina se calcula solución hasta el I, donde estaba el I meto el J, voy desde I más 1 hasta J, donde estaba el J meto el I y desde J más 1 en adelante, ¿vale? Lo que hace ese slicing es hacer esto. ¿Podríamos haber utilizado funciones como swap y demás? Sí, pero bueno, en este caso lo hacemos así para que se vea bien qué es lo que estamos haciendo. Para cada vecino que calculamos, me calculo... Perdona. Dime. ¿Puedes repetir eso último que has claro. comentado? Cuando salta de I a J. Mira, fíjate, yo tengo esta solución de aquí, ¿vale? Y lo que quiero calcular es la vecina intercambiando los nodos I y J. O sea, quiero llegar a este de aquí. Vale. ¿Cómo lo hago? Partiendo de esta lista en Python, yo lo que hago es, me recorro los primeros números hasta llegar a el I, sin incluir el I, ¿vale? O sea, cogería el 0, 1, 2 y 3, ¿vale? Es lo que hace esta solución 2.i. Recuerda que solución 2.i va a llegar hasta i menos 1, ¿vale? Entonces coges el 0, 1, 2 y 3. Luego lo que hago es, le concateno o le sumo, ¿vale? A esa lista le pongo la J, ¿vale? Es decir, la ciudad que estaba en J está de aquí, ¿vale? Porque mira, fíjate aquí que yo lo que quiero es la J puesta aquí, ¿no? Le pongo la J, ¿vale? Luego lo que haría es recorrer todas las que están en el medio, que son estos 3 puntos que tienes aquí, que son iguales, ¿vale? No cambian, los recorro, voy desde I más 1 hasta J. Recuerda que J tampoco está incluido, porque va hasta J menos 1, ¿vale? Entonces llegaría hasta aquí, tendría esto construido. Lo que voy a hacer luego es, donde está la J, voy a meter la I, ¿vale? Y luego me quedaría, pues, todo esto que es desde la J hasta el final. Cuando digo I y J me refiero a ciudades, ¿vale? A números. O sea, imagínate que tienes no sé, voy a ponerte un número así, el 21 y el 33, ¿vale? Lo que tú quieres aquí ahora es 33 y 21, ¿vale? Entonces, te recorres los 3 primeros, metes el 33, te recorres los siguientes, metes el 21, ¿vale? O sea, lo ves aquí, que digamos que es cambiar estos dos numeritos de sitio, ¿vale? ¿Sí o...? Sí, ahora vale. Perfecto, gracias. Genial. Sé que es un poco lioso, pero más o menos es hacer un swap de esas dos posiciones, ¿vale? De hecho, si queréis vosotros con Python utilizar alguna función de swapping, lo podéis hacer, ¿vale? Venga, lo que hago es, como decía, calcular las distancias de esa vecina y si es mejor que la mejor vecina que ya tengo, pues me quedo con ella, ¿no? Entonces, dada una solución, lo que me va a devolver esta función es la mejor solución dentro de todas las vecinas que hay, ¿vale? Entonces, fijaros, aquí, para que veáis un poco cómo funciona esta función, cojo una solución cualquiera y me quedo con la mejor vecina.
¿vale? Lo hago solo una vez. Obviamente después lo haré más veces en el bucle, ¿vale? Pero ahora lo voy a hacer solo una vez para que veáis cómo esto me intensifica, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué intensifica? Porque fijaros, empiezo con una solución que tiene de coste 4.916 y lo que hago es, a través de la búsqueda de vecinos, tengo una solución de 4.385, ¿vale? Esa sería su mejor vecina, es decir, empezar aquí, estaría aquí. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora mi algoritmo? Partiendo de esa solución vecina mejor, ir hacia otra mejor, ir hacia otra mejor, y así hasta que lleguemos a un mínimo global o local. ¿Qué es el mínimo global o local? Es aquella solución en la cual cuando yo aplique este algoritmo de generación de vecinas, ¿vale? No va a encontrar ningún vecino que sea mejor, es decir, se va a devolver a sí mismo, ¿vale? Eso quiere decir que el algoritmo de intensificación, en este caso de búsqueda local, convergió a un mínimo local o global, ¿vale? Creo que también entendéis ese punto, ¿no? O sea, es decir, yo tengo que seguir haciendo esto ¿hasta cuándo? Hasta cuando ya no pueda tener una mejor vecina. Vale, pues sabido esto, lo que vamos a hacer es aplicar ese algoritmo a nuestro problema, ¿no? Entonces lo que hacemos es, la búsqueda local lo que va a hacer es tener una mejor solución inicializada como una solución aleatoria, me da igual, cojo una cualquiera. Voy a generar un contador de iteraciones, esto es por tener una referencia, ¿vale? No es necesario para el algoritmo, pero luego veréis por qué lo uso, es para saber cuántas iteraciones hago en el algoritmo. Y voy a iterar while 1, ¿hasta cuándo? Hasta que mi mejor solución, ¿vale? Ya no tenga vecinas mejores, ¿vale? Eso es un poco lo que estamos haciendo aquí. ¿Cómo lo hacemos? Me genero vecinos, evalúo para ver si estoy mejorando. Si mejoro, pues sigo hacia adelante, ¿vale? Me cojo el vecino como la mejor solución. Si no mejoro, me quedo con la solución que ya tengo porque es el óptimo global o local, ¿vale? Es decir, si no mejoro con los vecinos, pues ya no puedo hacer más, ¿vale? Ya intensifique lo suficiente. Dicho de otro modo, si empiezo donde tengo la lupa, voy hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, y ya estoy aquí, por mucho que yo calcule vecinos, me voy a volver a quedar en ese punto, con lo cual ya puedo parar, ¿vale? ¿Cuántas iteraciones va a hacer el algoritmo? A priori no lo puedo saber, ¿vale? ¿Podríamos detenerlo en un número de iteraciones? Sí, claro que sí, porque estos algoritmos, recordad que los controlamos nosotros, ¿vale? Podría parar cuando ya no mejoro más o poner un número máximo de iteraciones, ¿vale? Puedo decirle también al algoritmo, oye, si ya hiciste 50 iteraciones, pues párate y no hagas más, ¿vale? En este caso vamos a dejarlo simplemente que converja hacia una mejor solución que no tenga mejores vecinos, ¿vale? Vuelvo a hacer lo mismo, ¿vale? Que antes, que es calcular la mejor solución y pintarla en el gráfico, como veis aquí. Pues ahora, como veis, esto ya mejora sensiblemente, ¿no? Fijaros que la solución que tengo es de 1531. Seguramente, bueno, hizo 44 veces el cálculo de los vecinos, ¿vale? O sea, cogió la solución inicial, hizo el cálculo de vecinos, cogió ese mejor vecino, volvió a hacer el cálculo de vecinos y así sucesivamente 44 veces. Llegó a esta solución en la cual, haciendo un 2-opt, es decir, cualquier intercambio que haga entre dos nodos, va a ser una solución peor que la que ya tengo, ¿vale? Fijaros en otra cosa también. La función de pintar el mapa no la hice porque sí, la hice para que veáis que cada vez las soluciones tienen más lógica, ¿no? Porque van uniendo ciudades que están cerca, ¿vale? Y tiene una pinta de camino como de, pues no sé, camino de unir puntos, tradicional y corriente de lo que hacíamos de niños, ¿no? Venga, mejor solución, 1531. Fijaros que partíamos de 3000 y pico y estamos llegando con esta búsqueda local a 1500, cuando la solución óptima es de 1272. ¿Qué os parece? Esto ya empieza a parecerse un poco a lo que queremos, ¿no? Es verdad que no tenemos los 1270, pero bueno, también es verdad que esta solución nos llevó 10 segundos de reloj. Bueno, de hecho 3 segundos de reloj, lo pone ahí, ¿no? Entonces puedo darle varias veces y obviamente como la solución inicial es aleatoria, pues va a intensificar donde pueda. Habrá veces que encuentre una solución mejor, como antes, y otras veces una solución peor, ¿vale? Pero aquí la diversificación la estoy aportando yo cada vez que ejecuto el algoritmo. O sea, que este algoritmo no intensifica, o sea, no diversifica, ¿vale? Simplemente intensifica. ¿Qué distancia os habla a vosotros? ¿Conseguís mejorar ese 1500 y algo? Yo creo que no, ¿no? Va a estar difícil que lo mejoréis. 1799, por ahí.
Genial. ¿Por qué no mejora? ¿Qué se os ocurre ahí para mejorar esto? ¿Por qué creéis que no mejora? Venga, hay dos cosas que hacen que posiblemente no mejore y pueda mejorar. Esa es una, Miguel Ángel, exacto. Estamos en un local, es decir, cada vez que ejecutamos esto nos quedamos atrapados en un mínimo local, ¿vale? Entonces, esto hila bien con la primera de las tareas que os voy a proponer, que es mejorar el algoritmo de búsqueda local para que diversifique, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues con multiarranque o con búsqueda en entornos variables. Multiarranque yo creo que bien, ¿no? Porque multiarranque es básicamente hacer un pequeño cambio en este algoritmo, ¿vale? En el cual no solo inicialicemos una solución e intensifiquemos, sino que inicialicemos varias soluciones, ¿vale? E intensifiquemos en esas y nos quedamos con la mejor. ¿Cuántas? Las que queráis, 1000, 2000, las que sean, ¿vale? Venga, y el segundo problema que tenemos, ¿cuál es? Que fijaros que para generar vecinos estamos haciendo dos OP. ¿Se os ocurre algún otro operador para generar vecinos? ¿Alguno que hayáis visto en clase que os expliquen los profes? Venga, yo creo que se centra mucho en el 2 op porque es más sencillo, ¿no? Pero también podríamos hacer 3 op, que es coger y cambiar 3 nodos entre sí, ¿vale? De manera aleatoria o como queráis. E incluso podemos hacer una cosa que es bastante sencilla y que puede que mejore esto, que es utilizar 2 opt hasta que lleguemos a ese mínimo local, pero cuando lleguemos a ese mínimo local, utilizar otro operador. Por ejemplo, un 3 opt o algo similar, ¿vale? Entonces eso sería la búsqueda en entornos variables, ¿vale? Es decir, voy a hacer un operador de vecindad hasta que llegue a un mínimo local, pero cuando llegue a un mínimo local, para intentar no quedarme atrapado en él, utilizar otro algoritmo de elección de vecinos, ¿vale? O mejor dicho, de generador de soluciones vecinas. Venga, pues esa sería la primera actividad que os proponemos, ¿vale? Que sería para subir un punto extra. Como veis, no es muy difícil, ¿eh? Simplemente el multiarranque es súper sencillo y directo, es hacer un bucle y lo otro, pues, intentar mejorar ahí esa selección de vecinos, que seguro que encontráis la manera de bajarlo un poco más todavía hasta llegar a una solución, no sé, de 1500, una cosa del estilo. Venga, hasta aquí, ¿alguna duda, algo que queráis comentar vosotros? El primer ejercicio, bueno, el ejercicio, la primera parte, es que no he entendido muy bien qué es lo que hay que buscar. Mira, si te fijas en la primera parte, que es el multiarranque, tú aquí estás generando una solución de referencia aleatoria, ¿vale? El multiarranque lo que hace es generar muchas soluciones de referencia y aplicar luego la búsqueda local, ¿vale? O sea, sería hacer esto de aquí, pero no solamente para una solución de referencia, para muchas. Es decir, tú en este algoritmo estás empezando en un punto cualquiera, por ejemplo aquí, y estás convergiendo aquí, ¿no? Vale, si tú coges y combinas ambos mundos y coges 7 o 8 puntos para empezar, puedes hacer la búsqueda local de esos 7 o 8 puntos y quedarte con el mejor, ¿vale? Entonces es un poco lo que hace el multiarranque. Generar soluciones aleatorias variadas y luego hacer esta segunda parte de búsqueda local. Y te quedas obviamente con la mejor, ¿vale? Eso va a implicar que vas a inicializar soluciones por todo el espacio de búsqueda y a lo mejor, si tienes suerte, alguna de ellas converge a un mínimo local diferente y mejor que el que tú ya tienes. Vale. ¿Vale? Gracias. Nada. Y el segundo problema es la elección de vecinos, ¿vale? Que el cálculo de los vecinos pues, puede ser mejor o peor. Venga, más dudas o cosas. Mira, tened en cuenta también que el gráfico este no dibuja el camino del 34 al 0, pero también se hace, ¿vale? O sea, no penséis que no. Simplemente es que no lo dibuja porque coge esta lista y dibuja las aristas tal cual, ¿vale? Pero bueno, esto es más que nada gráfico, ¿eh? No penséis que está mal o tal, sino que simplemente es para que veáis el gráfico y que veáis cómo pues cada vez tiene más lógica el camino. Venga, más dudas, preguntas. Si os fijáis, tuve suerte al principio en la primera iteración que me quedaron 1500, pero luego ya nunca llegué otra vez a ellas.
¿vale? Pues si os parece, vamos al último punto, que sería el recocido simulado. ¿Qué es esto? Venga, fijaros que los algoritmos hasta ahora, el primero diversificaba y el segundo intensificaba. ¿Qué vamos a hacer con el recocido simulado? Vamos a aplicar una combinación de ambas. Vamos a empezar diversificando y luego nos vamos a intensificar en regiones que nos resulten prometedoras. ¿Cómo lo hacemos? Este algoritmo se explica mucho mejor en teoría, ¿vale? Pero como tenemos 10 minutos, vamos a resumirlo en que inicializamos un algoritmo con una temperatura inicial alta, generamos soluciones, ¿vale? Y vamos evaluando si esa solución es mejor que la que tenemos, ¿vale? Si es mejor que la que tenemos, nos la vamos a quedar siempre como solución al problema, ¿vale? Pero a la vez y en paralelo, vamos a ver si esa solución es la siguiente que utilizamos para calcular los vecinos o si por el contrario cogemos otra solución dentro del espacio de búsqueda, ¿vale? Y eso es lo que hace el recocido simulado. Es decir, cojo una solución, le calculo los vecinos. ¿Es mejor que la que tengo? Perfecto, me la quedo. Pero ahora, en vez de seguir con ese vecino para hacer el cálculo del siguiente vecino, lo que vamos a hacer es, unas veces me voy a quedar con ese vecino y otras veces voy a coger otra solución aleatoria, aunque sea peor que la que yo ya tengo, ¿vale? Y con eso lo que consigo es diversificar en el espacio. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues al principio voy a diversificar mucho para intentar descubrir regiones y una vez que vaya avanzando el algoritmo, intensificaré menos, es decir, bajaré la probabilidad de quedarme con esas soluciones que son peores. Vale, yo creo que más o menos se entiende, ¿no? Al principio me quedaré con soluciones peores de manera más frecuente, porque lo que quiero es evaluar, y después, al final, me quedaré con soluciones peores, pero muy pocas veces, porque lo que quiero es intensificar. Y esto lo voy a ir haciendo independientemente de que yo siempre me voy a quedar a la hora de coger la solución final con la mejor solución que calcule, ¿vale? Es decir, si yo tengo una solución de distancia 1500, por mucho que yo genere los vecinos y la probabilidad me indique que me toque quedar para el siguiente cálculo con una solución cuya distancia es 2100, porque por probabilidad lo voy a forzar, mi mejor solución será la de 1500, ¿vale? Eso es lo que hacen estas dos líneas de aquí, ¿vale? Por un lado, evalúo la mejor distancia y me quedo con la mejor siempre, y por otro lado, para generar esos vecinos, de vez en cuando voy a utilizar soluciones subóptimas, de tal manera que voy a diversificar. Bueno, entonces eso lo tenemos aquí implementado. Lo primero de todo es que para el recocido simulado vamos a cambiar la función de generación de vecinos, vamos a coger vecinos de manera aleatoria, hacemos lo mismo, pero ahora de manera aleatoria. Es decir, intercambiamos dos nodos al azar. Cogemos un IJ cualquiera y los intercambiamos. Veréis que esto obviamente no es lo óptimo, ¿vale? No es lo óptimo. Podríamos hacer otras soluciones, que de hecho es lo que os voy a proponer en la actividad esta, ¿vale? Aquí, simplemente aleatoria. Definimos también una función de probabilidad que, como veis, es una función exponencial, ¿vale? Con el exponente en negativo. Eso quiere decir que cuando la temperatura sea muy alta, la probabilidad de cambiar la solución para escoger vecinos será muy alta. Cuando la temperatura sea muy baja, la probabilidad de escoger una solución peor para hacer el cálculo de los vecinos es muy baja. Lo que os estoy diciendo ahora, ¿no? Cuanto más temperatura, más diversifico. Cuanta menos temperatura, menos diversifico. Y luego lo que voy a hacer es una función de bajar temperatura, porque yo en cada iteración voy a ir bajando la temperatura de tal modo que cuanto más vaya avanzando el algoritmo, menos va a diversificar y más va a intensificar, ¿vale? Estamos combinando ambas técnicas. Y como veis, lo que es la solución o el algoritmo es muy parecido a los anteriores. Inicializo una solución de referencia, ¿vale? Esta solución de referencia, ¿a qué se refiere? A la solución que estoy cogiendo para generar los vecinos, ¿vale? E inicializo una mejor solución global, que es la solución final a mi problema, ¿vale? Y lo que hago es, mientras la temperatura sea mayor que 0, ¿vale? Voy a generar vecinos a partir de la solución de referencia, calculo la distancia de esos vecinos o de ese mejor vecino, y lo que hago es, si la distancia del mejor vecino es mejor que la que ya tengo, me quedo con esa solución como solución global, ¿vale? Y ahora lo que hago es, si la distancia del vecino es menor que la distancia de referencia, me quedo con ella, o bien me quedo con una solución peor en función de la probabilidad que me devuelva ahí esa función que declaré antes, ¿no? O sea, esta línea de aquí es la importante y es donde se hace el recocido simulado, ¿vale? Lo que hace aquí es, me quedo con el vecino si es mejor, o en función de una probabilidad con una solución que es peor que la vecina, ¿vale? Para diversificar. Al principio habrá más probabilidad de que me quede con ella, al final del algoritmo habrá menos probabilidad de que me quede con esas soluciones que son peores, ¿vale?
y lo que hago es cada vez que itero, bajo la temperatura para que haya menos probabilidad de diversificar y más de intensificar. Pues defino la temperatura como un valor y lo hago lo mismo de siempre. Calculo la solución a este problema. Si le doy al play, vais a ver que las soluciones que obtengo ahora pues son un poquito mejores, ¿no? Son 1500, una cosa así. Y de nuevo vemos que tiene lógica porque se va quedando con soluciones bueno, pues que tiene sentido, que unen los puntos de manera recta y demás, ¿no? No sé qué distancias obtenéis vosotros, pero aquí sí que tendríais que obtener algo parecido, ¿vale? ¿Podríais obtener mejores distancias, por ejemplo, bajando menos la temperatura cada vez? Pues a priori podría ser, pero el algoritmo tardará más, ¿vale? Porque hará más iteraciones, obviamente, cuanto menos bajéis la temperatura de cada vez, menos iteraciones hará. También es verdad que más explorará el espacio de búsqueda, ¿vale? Entonces, por resumirlo de modo rápido, lo que hace el recocido simulado es una combinación de ambas técnicas. Primero diversifico y luego intensifico. ¿Cómo hago la diversificación? Me quedo con el mejor vecino o con una solución peor en función de una probabilidad que yo defino, ¿vale? De hecho, siendo puristas, esta probabilidad la podéis definir vosotros. Aquí está definida como una exponencial en función de la temperatura y la distancia, pero siendo realistas la podríais definir vosotros sin ningún tipo de problema, ¿vale? Y aquí veis, por ejemplo, que acabo de llegar a una solución que más o menos se parece a la solución óptima al problema en un tiempo de 25 segundos, ¿vale? Lo cual, si hubiera hecho toda la fuerza bruta y toda la combinatoria de posibles soluciones, evidentemente me hubiera llevado un tiempo bastante grande. Y aquí veis el número de iteraciones que se están haciendo al algoritmo, ¿vale? Venga, ¿dudas hasta aquí? Antes de que os proponga la actividad extra. Si la temperatura la ponemos no tan alta, sino más inferior, quiere decir que tarda mucho menos en hacer el algoritmo, ¿no? Claro. Pero la solución es peor, ¿no? No tiene por qué. Cuidado con eso porque digamos que haces menos iteraciones, ¿vale? La solución no tiene por qué ser peor. Es más, podría darse el caso, fíjate, que esto es bastante curioso. Estos algoritmos no son deterministas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que hay una cierta aleatoriedad. Podría darse el caso de que tu solución sea mejor con la búsqueda aleatoria. De hecho, mira, lo acabas de ver. Le bajé la temperatura y mejoró la solución. ¿Por qué? Suerte. ¿Vale? Partí de una solución inicial que es mejor o diversificó y llegó a una región que es mejor. ¿Vale? Tú imagínate que aquí podría darse el caso de que cuando tú inicialices la solución inicial sea justo la de 1273. Tienes una posibilidad entre todas estas. Una entre todas estas. Pero por poder te puede pasar, ¿vale? Entonces, tocando estos parámetros, lo que hará será iterar más veces o menos, ¿vale? Pero no quiere decir que la solución vaya a ser mejor o peor. Hombre, obviamente, cuanto más iteres, más probabilidad hay de que la solución sea mejor, ¿no? Pero no tiene por qué, ¿vale? Vale. De hecho, esta está chula, la verdad. Casi llegué a la última. Casi. Me da ganas de capturarla incluso. Vale, ¿más dudas? No. Vale, aquí, actividad esta que proponemos, ¿cuál es? Pues mejorar la selección de vecinos. ¿Por qué? Porque aquí, si os fijáis, estamos haciendo en los vecinos un cambio aleatorio, ¿vale? Entonces, eso quiere decir que realmente pues es un 2-op totalmente aleatorio. ¿Podríamos hacer algo mejor? Sí, podríamos intercambiar los nodos como veíamos arriba, ¿vale? Y hacer un cálculo de todos los vecinos con todos. O sea, quiero decir, esta función de aquí, cuando yo tengo una solución X, me coge un vecino de esa solución al azar, ¿vale? Entonces aquí, a lo mejor, cuando cogió este vecino, si hubiera calculado todos los vecinos y quedándose con el mejor, que es lo que hacíamos antes en la búsqueda local, a lo mejor hubiera bajado a 1300, ¿vale? O no, pero este es totalmente aleatorio, coge uno de los posibles que hay, ¿vale? Entonces, lo que os proponemos en la actividad extra es que mejoréis esta selección de vecinos para intentar optimizar ese algoritmo, ¿vale? A ver si conseguís llegar pues, a una solución tipo esta o parecida. Voy a volver a darle para que veas que probablemente ahora empeore, ¿vale? Bueno, ahí anda, no está nada mal.
Claro, también te puede pasar que si le subes mucho la temperatura, ¿vale? Diversifica tanto que se va a un mínimo local que no es el que tú quieres, ¿vale? O sea, que estos parámetros habría que retocarlos e intentar pues ajustarlos un poco en función del problema y demás, ¿vale? O sea, quiero decirte con esto que como es aleatorio, es difícil decirte, no, es que la mejor temperatura son 10.000 o 1.000.000. Pues no, depende un poco, ¿vale? También depende del tiempo que tengas. Si estoy calculando este problema de la gente viajera, a lo mejor me puedo permitir que tarde un día, 2, 3 o una semana, porque si es una ruta que voy a hacer siempre, no habría problema, ¿no? Pero si estoy calculando distancia entre aviones para que no se choquen, pues a lo mejor incluso estos 20 segundos que estoy tardando aquí no me los puedo permitir, ¿vale? Y tengo que hacer una bajada de temperatura mayor y hacer menos interacciones, ¿vale? Creo que esto se entiende bien, o sea, depende un poco también de tu tipo de problema, pues podrás permitirte un tiempo mayor o menor. Venga, chicos, pues dudas hasta aquí, alguna cosa que queráis comentar. Mira, de hecho, ves, ¿no? Bajé la temperatura y ahora, pues esto empeoró un poco. Puedo seguir dándole aquí y tampoco hay mucho misterio de esto. ¿Dudas, preguntas? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Vale, genial. Pues, oye, si no hay ninguna duda... Espera, una consulta. Dime. Es que veo en el ejercicio que lo último que habéis propuesto no está. Está por aquí. Lo tienes en el notebook y... en el PDF debería estar también. Mira, lo tienes aquí. Recocido simulado. Se puede mejorar con otra elección no tan aleatoria. Aquí lo tienes, ¿vale? Vale. Vale, gracias. Nada, no te preocupes. Es justamente esta función retocarla, ¿vale? Para hacer una elección de vecinos, pues diferente. Vale. Tampoco os quiero decir exactamente cuáles, o sea, no hay una solución, pero bueno, es por daros ideas, pero podéis buscar vosotros las ideas, ¿vale? Es para que busquéis un poco las ideas, las apliquéis y veáis pues cuál es mejor, cuál tarda más, cuál tarda menos, un poco de prueba error, ¿vale? Vale, gracias. Nada. Venga, pues si no hay más dudas, como digo, lo dejamos por aquí y nos vemos en la cuarta práctica que os digo así en 30 segundos, no va a ser calificable, ¿vale? Creo, tengo que preguntar a los profes de teoría, pero igualmente os animaría a venir porque vamos a ver algoritmos de colonia de hormigas y genéticos que se basan en la naturaleza y que son bastante chulos, ¿vale? Para resolver este mismo problema y vais a ver pues que también convergen a soluciones decentes, digamos, y como digo, pues os pueden ayudar quizá a la parte práctica que tenéis de la asignatura para resolver vuestros problemas, ¿vale? Entonces sí que os recomendaría, como que no sea calificable, pues le echéis un vistazo. Lo primero, porque son chulos, son algoritmos de selección natural y demás, y lo segundo, pues para que lo podáis aplicar en esa práctica, ¿vale? Genial, chicos, pues venga, lo dejamos por hoy por aquí y cualquier duda, como siempre, me podéis decir. Voy a tener la grabación